Bienvenidos a Valor Futuro Televisión. En el marco del seminario La Reforma de ICARE, el exministro Juan Andrés Fontaine desarrolló sus consideraciones a la reforma tributaria, la cual consideró inconveniente para Chile. Pasamos a ver parte de su presentación. ¿Cuál es el objetivo? Reducir la desigualdad. Y se plantea, como lo acaba de hacer el señor subsecretario, se plantea como que hubiera aquí necesidad de hacer un cambio drástico de orientación de la política económica para hacerse cargo de este problema como que no hubiera estado en la agenda. Ahora, las cifras, sin embargo, no avalan eso. El único dato que hay de distribución de ingresos en Chile, de coeficiente Gini, que viene desde fines de los 50, es para la región, es para Santiago, para el Gran Santiago, lo calcula la Universidad de Chile y es lo que está en el gráfico. Si ustedes miran con atención el gráfico, podrán observar de que desde el año 90 aproximadamente comienza a bajar en forma bastante significativa la desigualdad medida por el coeficiente Gini y alcanza en este momento a algo como 0,47, lo cual es un nivel alto de desigualdad, hay que decirlo, y por eso es válida la preocupación y el objetivo de la reforma, pero lo importante es que viene bajando. Lo importante entonces es que no hay necesidad obvia, en mi opinión, de un giro hacia una política distinta. Lo que hay que hacer probablemente es acentuar lo que se ha venido haciendo, que significa combatir la desigualdad en forma muy importante a través del crecimiento económico que genera más empleo. Mientras tanto, la reforma tributaria propone un cambio que no está claro cuál sería el impacto sobre el coeficiente de Gini. El único estudio que conozco es el que hace Harald Beyer en un punto de referencia de estudios públicos en que demuestra que podría caer aproximadamente en 1,4 puntos este Gini, habiendo caído durante el gobierno anterior en 3 puntos. De manera que creo que eso refleja la diferencia entre una política y otra. Yo creo que el gran riesgo que tiene la reforma tributaria es dañar los incentivos para emprender, invertir, en consecuencia, dañar los incentivos para el crecimiento y para la creación de empleo. En consecuencia, el gran riesgo de la reforma es que puede causar desempleo y eso llevaría a más desigualdad y más malestar. Pero volviendo al impuesto a la renta a las personas, nuestro impuesto a la renta es progresivo, el impuesto a la renta a las personas, pero recauda poco. Solo grava al 20% más rico de la población, el 80% queda excluido. Para el salario medio, por ejemplo, el impuesto a la renta en Chile es 0. En México esa tasa es 8%, para el país típico de la OECD es 15%. La tasa superior en Chile es alta, 40%, pero se paga a partir de un ingreso que es 13 veces superior al medio. El promedio de los países de la OECD lo hacen pagar la tasa superior, que muchas veces es parecida al 40%, para un ingreso que corresponde a 5 veces el ingreso medio. Entonces, en Chile tenemos un impuesto a la renta que en realidad está, es muy pequeño y por eso que tenemos ese problema de progresividad. ¿Cómo se compara el impuesto a la renta en Chile con el promedio de las empresas, o impuesto corporativo en Chile con el promedio de la OECD? Chile tiene 20%, está abajo en el gráfico, la línea roja abajo. Hay 4 países de la OECD que tienen menos que Chile. El caso más notable es Irlanda, con 12,5% de impuestos y que ha tenido un crecimiento muy fuerte a partir de esa baja de impuestos. La reforma lo que está proponiendo es subirnos a 35. La reforma lo que está planteando es que las utilidades retenidas paguen 35% de impuestos. Eso se compone de una subida de 20 a 25 de primera categoría y unos 10 puntos adicionales que son también pagados por parte de las utilidades retenidas. De hecho, ese 10% cumple un papel exactamente igual desde el punto de vista económico a el 20% actual de primera categoría. No hay ni una diferencia entre uno y otro desde el punto de vista económico. Si uno sostuviera que en Chile en realidad, porque hay una integración de los sistemas tributarios, es el socio el que está pagando ese 10% y no la empresa, entonces también tendría que decir que el 20% actual lo paga el socio y no la empresa. Y no es así. Es precisamente porque se está cobrando sobre las utilidades retenidas, que son las que se reinvierten para producir, para financiar la inversión y el crecimiento, equivale exactamente ese 35% que se está proponiendo a lo que hoy día es 20% y que unos años atrás era 17%. Y eso, como se ha planteado, produce diversos efectos. En primer lugar,
cae la rentabilidad neta de las inversiones. La tasa de impuesto marginal que corresponde utilizar ahora en una empresa para evaluar un proyecto debe ser 35% y no 20% como es el que se usa hoy día, porque toda la utilidad que genere esa empresa va a estar pagando en el margen 35%. Y obviamente una subida de 20 a 35% en la tasa aplicable de impuesto a cualquier proyecto baja el incentivo para invertir, y por eso que aquí va a haber una disminución de la inversión, a diferencia de lo que están planteando las autoridades: menor inversión, menor productividad, menor empleo. Mi impresión, en todo caso, que estamos hablando de un impacto grande, superior a la elasticidad, a lo que dan los trabajos de elasticidad que mostraba el subsecretario, porque pienso que el cambio de régimen es demasiado importante como para que esas elasticidades recojan el cambio que se está planteando. Obviamente también menor inversión, menor ahorro desalienta el crecimiento empresarial, y esto afecta a las pymes, afecta a las empresas medianas y grandes a medida que van creciendo. Debo decir aquí que cuando el gobierno plantea que el 95% de las empresas, que son las que corresponden a micro y pequeñas empresas, no serían afectadas por la reforma, no está destacando que la reforma también termina regímenes especiales como el 14 bis y el 14 quater, que han sido muy ventajosos para esas mismas micros y pequeñas empresas. Entonces se está refiriendo solo al término del FUT, y el argumento ahí sería que los socios de esas empresas tienen un global complementario suficientemente bajo, una tasa marginal baja, de manera que no es relevante para ellos este aumento del impuesto a las rentas del capital a 35%. Sí sería relevante, en cambio, para las empresas medianas y grandes, que corresponden al 5% restante. Y ese 5% restante entonces sería afectado. Bueno, hay otras medidas, voy a dejar a un lado entonces el tema del impuesto a la renta de las empresas, que han dado esta sensación de que aquí estamos en presencia de un impuestazo, que creo yo que ha creado una sensación de innecesaria desconfianza en sectores muy amplios. Porque ataca a muchos sectores simultáneamente que probablemente no era necesario incorporar en esta oportunidad. Muchas de estas son medidas que han sido consideradas muchas veces en las discusiones tributarias, y que juntarlas todas no sé si cumplía, o sea, si sirvió a algún propósito. Ahí está el tema del IVA a las viviendas, de entre 2.000 y 4.500 UF, y el aplicar tributación a las ganancias de capital en bienes raíces. Esto último es una práctica bastante habitual, por ejemplo, en los países de la OECD. Siempre se excluye a la vivienda propia, acá el proyecto excluye una parte de esa rentabilidad, pero sí lo que es habitual en estos países es que sujeta la ganancia de capital a una tasa de impuesto rebajada y no a la misma tasa del global complementario, como es lo que se está proponiendo acá. El impuesto a la renta a las ganancias de capital también afecta los nuevos emprendimientos, y la forma como está planteado significa en buena medida el fin de los fondos de inversión privada, los FIPS, que acaban de ser objeto de un cambio importante en la Ley Única de Fondos. Esto es un claro desaliento al emprendimiento, y yo por eso entiendo por qué la Asociación de Emprendedores de Chile y otros voceros del emprendimiento están bastante, digamos, apasionados contra esta reforma, porque creo que aquí se está alterando un motor importante del emprendimiento, de la innovación, de la creación de empresas. Sube el impuesto de timbre de 0,4 a 0,8. Este es un buen recaudador, así que yo entiendo por qué lo están subiendo. Hay también los cambios para bebidas alcohólicas y bebidas azucaradas. A mí me parece que eso es razonable, puede ser, pero hay que tener cuidado de aplicarlo en forma gradual y no discriminatoria. Y en materia de fiscalización, yo creo que está bien corregir malas prácticas. Por ejemplo, me parece interesante, concuerdo con el proyecto en aquellas normas que tienden a evitar los malos usos del FUT, y hay dos importantes ahí, pero en lo que se refiere a cambios legales para darle más facultades al Servicio de Impuestos Internos, lo que hay que hacer es evitar que eso se utilice discrecionalmente, creando condiciones para debido proceso y para
digamos, las eventuales prácticas elusivas o evasivas sean consideradas por un panel de expertos independiente antes de llegar a la imposición por parte de impuestos internos del primer castigo. Después se puede ir siempre a los tribunales, pero el primer castigo ya es suficientemente fuerte. ¿Qué recomiendo yo entonces en esta situación? Y con esto termino. Yo creo que ahí estamos en presencia de una combinación de una modificación de ciertas tasas, el impuesto de primera categoría, el impuesto a los alcoholes y varias cosas más, y lo que es un cambio de régimen tributario. Yo lo que propongo es legislar ahora sobre lo primero, que son las modificaciones de tasas, por ejemplo, el alza gradual del impuesto de primera categoría, la rebaja a la tasa superior de impuestos personales y otras modificaciones que están planteadas. Eso se puede hacer con razonable rapidez. En cambio, yo creo que hay que debatir sin atolondramiento, porque no hay ni una urgencia fiscal en esta materia, el cambio del régimen tributario a empresas, como por ejemplo el fin del FUT, mediante una comisión de expertas que discuta opciones tales como mantener el FUT sin filtraciones, acortar más la brecha entre los impuestos a las empresas y las personas, y lo que creo que esta materia técnica debe ser discutida por una comisión de expertos, ya sea convocada por la presidenta o convocada por la Comisión de Hacienda del Senado. Así se han hecho otras reformas exitosas en Chile, la reforma previsional, en la época en que Andrés era ministro de Hacienda, tuvo esa connotación. Así se han hecho otras reformas tributarias en el mundo. Recientemente acaba de terminar de trabajar una comisión que propuso en España reducir, entre paréntesis, el impuesto a las empresas desde 30 a 20%. Este es un trabajo que puede demorar 6 meses, 1 año, y después puede llevarse al Congreso el proyecto correspondiente. Todo lo que se pretende recaudar con el cambio del FUT es para el año 2018. De manera que hay tiempo de más, yo no veo ninguna necesidad de apurar el tranco en esta materia. Propongo también mantener y perfeccionar mecanismos tipo 14 Quater para estimular el ahorro y la inversión a todas las pymes y también ampliando el espectro de empresas que pueden usar ese beneficio, por ejemplo, a $10 millones de ventas anuales, que se acerca más a lo que propone la OECD. En suma, yo creo que aunque persigue un objetivo loable, el actual proyecto de reforma tributaria no es conveniente para Chile.